Hace unas semanas atrás estuve viendo en las redes mucha controversia con el tema de la apertura de un Costco en Cuba. Hasta una suscriptora me lo comentó, así que me decidí a investigar un poco. Resulta ser que la apertura de este mercado mayorista fue en diciembre del año pasado y pasó totalmente inadvertida. Solo un anuncio en Instagram en el perfil de la empresa y estaba dedicado hasta ese momento solamente a compras y envíos online. Sin embargo, hace unas semanas, un tuit del corresponsal de la cadena estadounidense CNN, Patrick Hoffman, fue lo que puso a dicho comercio en el foco de la actualidad. Después de años de tener que buscar los productos más básicos, resulta un poco surrealista ver cómo un empresario privado ha montado lo que es básicamente el primer Costco de Cuba. Decía el periodista y aseguraba que se podía pagar en pesos, dólares y euros, incluso con tarjetas de crédito. Pero ¿es así? Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Yo por si acaso cogí USD para ir a lo seguro. Espero que esta moneda sí no me la rechacen. Aquí tengo 100, pero voy a gastar 50 nada más porque la cosa está mala. Entonces, vamos para allá a ver qué pasa. El mercado está situado a kilómetros del centro de la ciudad. Algo que llamó mi atención es que no está a la vista. O sea, tienes que saber que existe y dónde se encuentra para poder llegar. Porque si solo pasas por la carretera no lo vas a ver. De hecho, se encuentra ubicado dentro de una zona que pertenece a Copestel, Corporación de Servicios Electrónicos en Cuba, aunque no sé si tenga algo que ver con la misma. Desde que vas llegando se nota la seguridad que hay en el lugar. En las afueras hay una caseta o garita, como le decimos aquí, donde toman el número de chapa de cada vehículo o la identificación de la persona, junto a la hora en la que entra. Continuamos avanzando hasta llegar al mercado que ni sabíamos dónde se encontraba, simplemente seguimos a un auto que iba para allá. Entrando nos dimos cuenta que justo afuera hay 2 personas custodiando la entrada, así como también carteles avisando que hay cámaras grabando constantemente audio y video. Algo que ya había leído anteriormente en las redes es que allí no se podían sacar fotos ni videos, y exactamente, también había un cartel con respecto a eso, donde explicaba brevemente que era debido a la protección de datos personales según la ley 149. Luego de leer dicha ley nos dimos cuenta que lo mejor era no grabar ni clientes ni empleados dentro de ese lugar, para no buscarnos problemas obviamente. No obstante, aunque según dicha ley no menciona nada acerca de tomar imágenes de productos y precios, era bastante complicado hacerlo allí. Todo el tiempo se siente la presión de la vigilancia, de las cámaras de seguridad y también de los empleados que están por todas partes. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije al principio? Les mostré los $100 y les dije que era para ir a lo seguro. Yo por si acaso cogí USD para ir a lo seguro. Pues para nada fui a lo seguro. Cuando llegué allí me explicaron que ahí no se podía pagar en efectivo ni siquiera con dólares o euros. Hay que pagar con tarjeta Visa o Mastercard. Tarjetas que incluso pueden ser emitidas en Estados Unidos. O sea que aquí el bloqueo no existe. Ahora, al parecer no son extremadamente rigurosos con este tema, porque el muchacho de la puerta me dijo que iba a hacer una excepción para poder pagar en efectivo. Pero bueno, luego vi a otra persona más en la caja también pagando en efectivo. Así que parece que se tiene que pagar en tarjeta, pero bueno, si tú vas con dólares o euros en efectivo, de alguna manera pues te lo permiten para que no te den supuestamente el viaje por gusto hasta allí, ya que queda bastante lejos. Pero lo que está estipulado es pagar con tarjeta Visa o Mastercard, lo que da a entender, por supuesto, claramente que esta tienda no es para cubanos, o al menos no para cubanos que vivan en Cuba, porque aquí esas tarjetas no se emiten. Será para extranjeros que vienen, para turistas o para cubanos que viven en otro país, tienen acceso a esas tarjetas y las pueden traer a Cuba y poder comprar allí. La similitud de esta tienda con la firma mayorista estadounidense Costco es evidente. Enormes pasillos con los productos al por mayor colocados como un almacén. El color rojo distintivo. Todos los empleados uniformados. Y aún más revelador, la venta de productos marca Kirkland comercializada en exclusiva por Costco. Pero no más que la marca Goya, la empresa de alimentación de origen hispano más grande de Estados Unidos, que definitivamente es quien puebla las estanterías de este lugar. Pero también hay notorias diferencias entre esta tienda y Costco, ya que aunque ambas están hechas para comprar al por mayor, en Costco se hace con el objetivo de que las cosas salgan más baratas, mientras que aquí la mayoría de los clientes prefieren comprar artículos por separado a precios muy elevados.
En esta tienda tampoco se requiere de una tarjeta de membresía como en Costco, según estuve leyendo. Aquí supuestamente puede venir cualquier cliente, claro está. Los precios de otro planeta, la lejanía del lugar y la forma de pago disuaden a la mayoría de los cubanos que viven en Cuba. Ahora, ¿de quién es este lugar? Una tienda gigantesca, bien surtida y limpia, vigilada todo el tiempo y con productos mayormente de Estados Unidos. Por cierto, ustedes sabían que yo tengo un canal en WhatsApp. Les voy a estar dejando el enlace en la descripción de este video. Allí publico cositas que no publico por ningún otro lugar. Así que si se quieren enterar de algunos chismecitos, vayan por allá a seguirme. La firma no se encuentra en el listado de micro, pequeñas y medianas empresas, las llamadas MIPYME. Según su página corporativa, pertenece a una empresa estadounidense llamada Las Américas TCC Corporación, fundada en 2011 y con sede en Florida. Pero llegó la hora de la verdad. ¿Qué creen ustedes que pude comprar en esta tienda con $50? Voy a tomarme un segundito así para mandarle una felicitación muy grande a mi suscriptora y amiga Raquel, que estuvo de cumpleaños en estos días. Mi amor, un besote inmenso para ti y gracias por tanto. A ver, pasaron cosas. Pasaron ciertas cosas. Ustedes saben que las mujeres no podemos tener dinero. Cuando vamos a una tienda, pues si tenemos 100, gastamos 100. Si tenemos 50, gastamos 50. Gastamos lo que tengamos. No sé si todas son así, pero si tú eres así, déjamelo dicho en los comentarios. El hecho es que se acuerdan que quería gastar solamente $50. Pues no fue así. Gastamos más. Les tengo aquí todo lo que compré. De hecho, les tengo hasta el comprobante para que lo vean. Comprobante, aquí está. Aquí está. Se los voy a mostrar bien clarito para que lo puedan ver. Les muestro todo de manera bien rápida. Unas galletas son como saladas, son marca Renata. Aquí están, para los desayunos, meriendas y tal, que me gustan muchísimo. Estas galletas las compré, son de coco, pero no las compré para mí, las compré para los niñitos estos que yo siempre ayudo y tal, para regalárselas, para los 5 niñitos. Compramos estas papas que ya están comidas, nos las comimos por el camino porque nos encantan. No les he ido diciendo precios. A ver, las galletas Renata fueron $3. Estas, las galletas de coco fueron $2 y las papas fueron $4.55. Ustedes me van dejando en los comentarios qué tal, si los precios los ven muy caros, si los ven baratos o si están igual que en sus países, ¿ok? Según donde viven, obviamente. Compré estas galletitas palmeritas, yo las amo. Estas galletitas costaron $1.80. Yo las amo, me encanta. Y compré para mi tía que le gustan mucho estas galletas María, que tienen un costo de $1.25. Aquí están. Entonces compramos. Yo quería comprar unas Monster verde. Las Monster, que es la que yo he visto aquí en otras ocasiones, pero no había. Entonces las que habían eran estas Monster blancas que son sin azúcar. Compramos 3. Estas Monster valen $2.90 cada una. Señores, yo fui básicamente a gastarme allí el dinero en cositas que no compro usualmente, ¿ok? En chucherías, cosas de tomar, cosas así. Así que no me juzguen, yo fui a... Bueno, voy a hacer el video, me voy a gastar en cositas que quiero, que me, no sé, que me hagan todo. Entonces, nos compramos, ya que no había Monster verde, pues nos compramos unas Red Bull, porque las Red Bull nos gustan mucho también. Y como a veces tenemos que estar haciendo tantas cosas y tenemos que estar tanto tiempo despiertos y tal, trabajando y tal, pues las Monster me vienen genial. Las Red Bull, perdón. Compramos 10 Red Bull. Las Red Bull estaban a $1.30. Déjenme dicho por los comentarios si las ven bien en ese precio. Compramos estas dos salsas que son como unas pastas de bocadito para echarle al pan y las galletas. A mí me gusta muchísimo. Y por supuesto, bueno, malta. Dos maltas morenas que eran las más baratas. Las maltas morenas están a 70 centavos cada una. O sea, el six packs es a $4.20. Y la pasta de bocadito esta que no les dije está a $2.10. Esta pastica que ven aquí. Entonces, ya ustedes vieron todo esto que hay aquí. Ok, hasta aquí yo me gasté mis $50 que me quería gastar. Ahora, había una oferta. Ustedes saben que las ofertas son tentadoras. Había una oferta que si comprabas
un queso Gouda. No me juzguen. Que si comprabas un queso Gouda, te regalaban una botella de vino espumoso, que aquí está. Entonces compré el queso Gouda, que me estuvo costando $39 este queso. Es un queso de 3 kilogramos, ¿no? Bueno, no lo dice, pero supongo que lo diga aquí. Peso 3.180 kilogramos. Y bueno, me estuvieron regalando esta botella de vino espumoso, que quizás la guarde para fin de año, o quizás me la tome en cualquier momento, o lo que sea. Y estas fueron las compras. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta compra. Nada, déjenme por aquí abajo en los comentarios qué ustedes piensan de todo esto. Yo se los dejo aquí y ustedes opinan. Les mando un besote enorme para todos. Gracias por acompañarme en este video. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Déjenme un like y compartan con sus amigos y familiares. Los quiero muchísimo a todos. Muchísimas gracias y nos vemos en otro videito. Chao.